El infierno no conoce furia como la mía traicionada. Esta historia comienza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura serendipia y comenzó hace 2 años. La voy a cortar bastante porque es un camino largo y enredado, pero si alguien quiere saber más, estaré encantada de responder. Aprendí muchísimo en el proceso, y parte de la razón por la que quiero compartirla es para que otros puedan aprovechar ese conocimiento. Todo empezó en 1990, cuando yo acababa de salir de la secundaria y mi hermana todavía estaba en la primaria. Mi papá conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestro pueblo. Poco después se mudaron juntos, y mi papá nos abandonó a mi hermana y a mí en nuestro departamento de sótano para irse a vivir en una casa flotante medio derruida, que ni siquiera funcionaba, con ella. Aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para comprar comida. Alguien finalmente se dio cuenta de la situación y llamó a mi mamá. Nos fuimos a vivir con ella, lo cual, créelo o no, fue todavía peor. Mi papá y su esposa se casaron en 1991. No mucho después, ella me llamó para decirme que el tumor cerebral de mi papá había regresado, no era cierto, y que no podía manejar el estrés de estar con nosotras. Que las únicas personas con las que podía estar eran ella y su hijo, Shorty, que tenía mi misma edad. Cuando llamé a mi papá para preguntarle si eso era cierto, me dijo que no podía creer que ella me hubiera dicho algo así. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones durante casi 30 años. Trabajé durante la universidad, viví en mi coche en algunos momentos. No tuve más contacto con mi papá, pero escuché por otros familiares que había comprado una casa y que había pagado cursos vocacionales para su hijo. Cuando mi abuela murió, Shorty y su mamá llegaron en una camioneta y se llevaron todos los muebles y cualquier cosa que no estuviera clavada al suelo. Eventualmente, corté todo contacto con esa parte de la familia. Luché por años, décadas incluso, pero lo logré. Hoy tengo un buen trabajo, una familia maravillosa. Dicen que la mejor venganza es vivir bien, ¿verdad? Hace 2 años recibí una llamada del hermano de mi papá, Allen. Me dijo que mi papá estaba en un asilo en otro estado, qué bien, y que necesitaba ir a verlo porque él me necesitaba. ¿Qué? Shorty lo había abandonado. Jajaja. El asilo estaba, curiosamente, a solo 20 minutos de mi casa. Vi una oportunidad y fui. El reencuentro fue decepcionante. No quería hacer las paces, solo quería saber cómo había terminado solo y abandonado en otro estado. Y la historia era buena. Su esposa había tenido cáncer de pulmón y lo había internado antes de morir en 2017. Ella sufrió, y me dio gusto. Aunque ojalá hubiera sido cáncer de ano. Shorty se convirtió en su apoderado legal cuando su madre murió, y desde entonces vivía en la casa de mi papá con sus 2 hijos, manejando sus asuntos. Pero ahora había desaparecido, y mi papá estaba preocupado por él. Me pidió que manejara hasta la casa, 1 hora y media, para ver cómo estaba todo. Eso era todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo. Acepté ir. Creo que fue por pura curiosidad morbosa. Nunca había estado en la casa de mi papá. Quería ver cómo era la vida que él eligió en lugar de la nuestra. Y era un completo asco. El pasto no se cortaba desde el verano. No se podía llegar a la puerta de entrada por la maleza. Había 3 camionetas en el patio, 2 de ellas llenas de basura. Ropa, papeles, bolsas, zapatos, correo. La SUV adaptada de mi papá estaba en las 4 llantas ponchadas y también llena de basura. No tenía llave, así que solo caminé alrededor. Por las ventanas, se veía el interior en ruinas, como un basurero. Había cartas pegadas en las puertas advirtiendo que la ciudad iba a declarar la casa inhabitable. El garaje era igual, cajas podridas por la lluvia. El patio lleno de basura. Había una carta en el buzón diciendo que el correo ya no se entregaría porque la casa estaba abandonada. Esa noche, busqué en Google qué se necesitaba para tener poder legal total sobre alguien. Al día siguiente, volví al asilo con un abogado que manejó hasta allá para conseguir que mi papá firmara el poder legal total, tanto médico como financiero. El abogado también tramitó la revocación del poder que tenía Shorty. Ahora, yo tenía el control absoluto. Fui al banco pequeño de mi papá con esos documentos. Cambié la dirección, pedí nuevas cuentas, pedí todos los movimientos desde que murió su esposa. Estuve toda la tarde ahí.
Hablé con uno de los ejecutivos y descubrí el nivel de estupidez de Shorty. Mi papá recibía $5,000 al mes entre pensión y seguridad social. Cada semana, Shorty iba al banco y retiraba todo en efectivo. Cada vez firmaba un documento, como apoderado legal, afirmando que el dinero era para mi papá. Todo estaba notariado. Luego fui a la casa. Llamé a un cerrajero. El olor que salió al abrir fue insoportable. Vomitivo. Le di $60 extra por tener que ver eso. Luego llamé a la policía. Les dije que tenía el poder legal, que quería reportar vehículos que no pertenecían a mi papá y que fueran remolcados. Me dijeron que llamara a la grúa, que ellos irían. La grúa llegó. El conductor me pidió firmar. Solo puse mi primer nombre. Me preguntó si conocía a Shorty. ¿Y tú?, le dije. Me dijo que sí, y que era un imbécil. Pues dile que MNWNM viene por él. El tipo tragó saliva. Se llevaron los carros. Abrí la puerta del garaje. Era de noche. Se escuchaban ratas y cucarachas. Me senté en las escaleras. Estaba furiosa. Todo esto me había tomado 72 horas y ya estaba limpiando el desastre de décadas. Pensé, o me salgo ahora, o voy hasta el final. Y soy terca. Así que decidí ir hasta el infierno si era necesario. Al día siguiente, fui al juzgado. Pedí una orden de restricción contra Shorty. Me la concedieron de inmediato. Fui a reportar abuso a adultos mayores con la policía. Al principio me dijeron que no era un delito, que Shorty tenía el poder legal. Pero saqué el estatuto impreso con lo que dice sobre las responsabilidades fiduciarias del apoderado. Les di una carpeta con los movimientos del banco, fotos de la casa, el perro momificado bajo cajas de pizza en la cama, el crédito destruido de mi papá. Más de $130,000 robados. Empecé a mover todo. Vendí la casa, cancelé todas las cuentas. Saqué a la esposa muerta del título. Reasigné los beneficiarios de los seguros de vida a nombre mío y de mi hermana. Lo hice irrevocable. Lo enterré en un cementerio nacional, lejos de su esposa. Su urna es púrpura, el color que más odiaba. No hubo funeral. No hubo misa. Solo la tumba más olvidada del mundo. En agosto, me llamó la fiscalía. Arrestaron a Shorty el 1 de julio, sigue en la cárcel. Fue imputado por abuso a adultos mayores. Enfrenta hasta 10 años de prisión. Su vida se fue a la basura. Perdió a sus hijos, perdió su papá, perdió la casa, los carros, el dinero, el crédito, todo. Y yo duermo como un maldito bebé.